¿Cuál? La casa sin juez. Esa casa retrocede, ¿por qué? Porque no había juez, ¿verdad? Y porque, o de alguna manera, como decía el hermano, aunque los hicieron libres, no los enseñaron a permanecer en libertad. ¿Cuál otra casa vimos? La casa hebrea, ¿en dónde? En Egipto. Y esa casa retrocede si sigue de alguna manera el formato o el planteamiento que Faraón les brinda. Y vimos también la casa de Ezequías, ¿se recuerda? ¿Cuál fue la señal que pidió, hermano Oscarito, el rey Ezequías? Mire, es que así lo voy a agarrar hasta que se les grabe, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Lot, hermano Mauricito? Ahí está. Entonces, hermano Oscarito, ¿qué señal pidió Ezequías? Que la sombra retrocediera, ¿verdad? Entonces, vimos que esa casa definitivamente es una casa que no termina, hermano, como la Biblia dice, la senda del justo tiene que ir como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, la semana pasada abordamos la casa de Ezequías, y la casa de Ezequías decíamos que es la casa que vuelve a la esclavitud. Entonces el Señor nos ha hecho libres, hermano, pero el deseo de Dios no es solo como cuando abordamos la temática de la casa sin juez, no es únicamente llevarnos a experimentar esa libertad, sino que podamos permanecer en esa libertad. No se trataba solo de entrar a Canaán, sino expulsar a los 31 reyes y lograr permanecer en la tierra prometida. Ok, entonces vamos a entrarle a esto, hermano, en la casa de Sedequías. Y decíamos que esta casa es la casa que vuelve a la esclavitud. Y vamos a tomar nuevamente ese capítulo 34 del profeta Jeremías en el verso 15, donde dice: aunque recientemente os habíais arrepentido y habías hecho lo que es recto ante mis ojos, cada uno proclamando libertad a su prójimo y habiendo hecho un pacto delante de mí en la casa que es llamada por mi nombre. Aquí viene la situación. Ahora os habéis vuelto atrás profanando mi nombre, y cada uno ha tomado de nuevo a su siervo, cada uno tomó a su sierva, a quienes habíais dejado libres según su deseo, y os habéis reducido a servidumbre como siervos y como siervas. Entonces, aquí hay algo interesante, hermano, que observamos en el capítulo 34 del profeta Jeremías, que él dice, aunque había habido un arrepentimiento, había existido un arrepentimiento, pero mire, cuando abordamos en los temas doctrinales, hermano, la palabra arrepentimiento no es únicamente sentirse mal, sino que esa palabra viene de una palabra griega que es la palabra metanoia. ¿Qué quiere decir eso, Richard? Quiere decir un cambio de mente, ¿verdad? Y por ende, cuando hay un cambio de mente, entonces vamos a dar un giro. Alguien por ahí dijo un giro de 360 grados, y no, ahí queda en el mismo lugar, ¿verdad? Tiene que ser un giro de 180 grados, en el cual nosotros cambiemos de dirección. Recordemos que cuando abordamos esta temática, vimos que Saúl no se arrepintió, a Saúl le pesó, pero el deseo de Dios, hermano, por eso el mensaje de salvación comenzó diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces es el arrepentimiento, hermano, no simplemente sentirnos mal, aunque definitivamente, hermano, un arrepentimiento genuino tiene que venir acompañado con una actitud, ¿verdad? No puede ser que alguien diga lo siento y se viene riendo. Es decir, que tiene que haber una manifestación física también, pero no es la manifestación física, hermano, es decir, derramar lágrimas o sentirse mal, no es lo que va a sustentar un verdadero arrepentimiento, sino tiene que haber, como decían los hermanos, un cambio de mente, un cambio de pensamiento y por ende un cambio de dirección. Entonces,
el Señor les dice a través de Jeremías: aunque os habíais arrepentido y habíais hecho lo que es recto, cada uno proclamando libertad a su prójimo y habiendo hecho un pacto delante de mí en la casa que es llamada por mi nombre, ahora os habéis vuelto atrás. ¿Y cómo volvieron atrás? ¿Cómo vuelve a esta casa? Recuerde que le nombramos la casa de Sedequías porque el rey Sedequías era el rey que estaba en turno cuando se dio esta profecía en el capítulo 34. Y entonces dice: ahora os habéis vuelto atrás. Y no solo se volvieron atrás, sino dice: profanando mi nombre. Y cada uno ha tomado de nuevo a su siervo y cada uno ha tomado a su sierva, a quienes habías dejado libres según su deseo, pero ahora os habéis reducido a servidumbre como siervos y siervas. Entonces, solo quiero recapitular brevemente, hermano, lo que conversamos la semana pasada. Y definitivamente, hermano, la libertad únicamente la vamos a lograr alcanzar por medio del Espíritu. Por eso ponemos la base ahí de Gálatas capítulo 3 verso 3, donde el apóstol Pablo les dice: Gálatas necios, Gálatas insensatos, ¿cómo es posible que habiendo comenzado a vivir una nueva vida por medio del Espíritu, ahora pretendan ser perfeccionados por medio de la carne? Cuando definitivamente, hermano, la carne no pudo hacer nada. La carne no pudo cambiar a nadie, la carne no cambia a nadie. El único que puede traer un cambio verdadero es el Espíritu de Dios, hermano. Es el Espíritu Santo. Por eso este evangelio, hermano, no es un cambio de religión, sino esto es un cambio de vida. Entonces la única manera de poder lograrlo es por medio del Espíritu. Pero entonces vimos también, hermano, aquí solo estoy recapitulándole brevemente. Vimos en Proverbios capítulo 26 verso 11, donde dice el proverbista: así como el perro vuelve a su vómito, así el necio vuelve nuevamente a su necedad. Pero entonces, ¿por qué razón, hermano, no logra salir de esa condición? Y entonces veíamos, hermano, porque definitivamente sigue rodeado de perros, sigue en ese mismo entorno, sigue en esa misma atmósfera, hermano. Y mire, si nosotros seguimos asociándonos con el mismo núcleo de influencia, hermano, nosotros no vamos a poder transicionar. Por eso el mandato del Señor para el pueblo suyo es: salgan. En el capítulo 18 del libro de Apocalipsis les dice: salid en medio de ella, pueblo mío, y no participéis de sus pecados, para que tampoco participen de sus plagas. Entonces nosotros debemos salir, hermano, para que definitivamente nosotros podamos ser cambiados, podamos ser transformados. Y entonces mire, al cambiar nuestro círculo de influencia, hermano, cuando nosotros cambiamos ese círculo de influencia, ¿cómo es algo tan poderoso que cuando nosotros nos cambiamos de asociaciones, hermano, nos cambia nuestra manera de pensar? Nos cambia nuestra manera de vivir, hermano. Por eso tal fue así que cuando el apóstol Pedro es confrontado por una mujer, él, mire, sin darse cuenta, esta influencia es tan poderosa que se va permeando al punto que uno no se da cuenta, pero llega un momento donde le dice: no, tú eras de los discípulos. Y no cargaba placa, no cargaba uniforme, no traía una Biblia. Pero ¿qué lo identificó? Porque hablaba como hablaba el maestro. Entonces, hermano, mientras que nosotros nos mantengamos rodeados de ese círculo de influencia, hermano, nosotros corremos el peligro de volver nuevamente atrás, de volver a la esclavitud. Por eso mire, si el Señor ya nos hizo libres, hermano, digamos, déjeme poner este ejemplo, hermano, lo hizo libre quizás de oír música secular. Ya el Señor está haciendo la obra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que deshacerse de ello, ¿verdad? No vaya a ser como un joven que conocí hace muchos años. Iban a la iglesia, hermano, y entonces ahí vivían varios jóvenes en un apartamento. Y un buen día empezaron a hacer limpieza, y entonces de repente dijeron: limpiemos aquí abajo de la cama. Y cuando levantan la cama, hermano,
uno de los jóvenes, de los hermanos que vivía ahí, estaba trabajando, pero tenía repleto de CDs ahí abajo de la cama. Pero no eran alabanzas, sino que era música secular, hermano. Y entonces uno de ellos, como que movido por ese deseo de agradar a Dios, agarró y le tiró todo a la basura. Y entonces cuando regresó el otro hermano del trabajo, hermano, sería cómico si no fuera trágico. Y yo lo escuché, hermano, y el muchacho, en vez de agradecer, estaba triste. Y me dijo, vieras, hermano, dice, lo peor que hasta me tiraron mi CD de Arjona y era el que más me ministraba. Ay, Dios mío. Entonces nosotros, si nos mantenemos rodeados de ese círculo de influencia, hermano, por eso, si el Señor te ha hecho libre de alguna situación, hay que cortar, pero a veces ese corte tiene que hacerse de una manera violenta. No se puede ir haciendo de a poco, de a poquito, no, hay que ser radical, hermano, para que nosotros no volvamos nuevamente. Entonces, mire, recuerde que nosotros ya no debemos rodearnos con perros, porque no somos perros. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos águilas. Entonces se recuerda que en esa anécdota del aguilucho que lo rescató un granjero y entonces lo llevó a su granja y entonces puso el huevo con las gallinas y entonces toda la vida él vivió creyendo que era gallina. Hasta que un día pasaron volando las águilas por ahí y algo se despertó en su interior. Pero si esa águila se mantiene en ese círculo de influencia, toda la vida vivía como gallina. Entonces nosotros debemos asociarnos. Por eso en nuestros trabajos, hermano, en nuestras escuelas, en los lugares donde nosotros nos desenvolvemos, hermano, la Biblia dice, conviértanse ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Nosotros debemos tener clara cuál es nuestra identidad. Y cuando digo esto, no me refiero a que lleguemos, hermano, y los golpeemos con la Biblia. Y no, hermano, sino la Biblia dice que nosotros somos luz. Pero entonces nosotros vamos a evidenciar, hermano, a través de nuestro testimonio. Entonces debemos rodearnos, hermano, de las personas indicadas. Vimos también cómo, aquí le pongo la cita nuevamente, primer libro de Reyes, Simei, se recuerda que le dieron una oportunidad. El rey le dio una oportunidad. ¿Cuál fue la oportunidad que le dio el rey a Simei cuando el rey retorna? Que no lo iba a matar, ¿verdad? Pero cuando David va a morir, le encarga a su hijo Salomón que tenía una deuda pendiente con Simei y entonces Salomón le da una instrucción a Simei. ¿Cuál fue la instrucción? ¿Cómo? Más o menos. Primero le dijo, edifícate una casa en Jerusalén. Y no le dijo que no saliera, porque mira, así se hacen los chismes, ¿verdad? No. Le dijo, edifícate una casa en Jerusalén, pero no puedes cruzar el torrente de Cedrón. No era que lo había puesto en arresto domiciliario, ¿verdad? No, sino que le dice, no, es decir, le pusieron valladares, le pusieron límites, le establecieron, gracias hermano Tony, le establecieron parámetros, hermano, los cuales, y entonces por esa razón conversamos acerca del triángulo de la libertad. ¿Cuál es, hermana Martita? Ajá. Ok. Sí, pero el triángulo está bien, todo me es lícito, no todo me conviene, ¿verdad? Y seguimos cerrando, todo me es lícito, no todo me edifica, y por último, no me dejaré esclavizar por nada. Entonces, son parámetros, hermano, que el Señor nos ha dado para que podamos vivir, hermano, en este evangelio donde hay libertad. Este evangelio es glorioso, hermano, porque son más las permisiones que las restricciones que este evangelio nos pone, pero definitivamente
todos los límites que Dios ha establecido, hermano, fueron puestos no para frustrarnos ni para amargarnos la vida, sino que fueron puestos para nuestra protección, para salvaguardar nuestra vida. Por eso, desde el inicio, el Señor le dio al hombre límites. Cuando lo puso en el huerto, le dice: de todo árbol podéis comer. Pero entonces, mire, la Biblia dice que el sabio ve el mal y ¿qué hace? Y entonces, ¿qué es lo que hizo Eva? Eva llegó, me imagino, hermano, que había un límite que definitivamente, mire, no sé si hubiese sido un límite físico, no creo que haya habido una especie de valladar o de cerco, pero definitivamente había un límite, hermano, que es un límite que nos marca la prudencia. Pero entonces, ¿qué sucedió? Como que la mujer, hermano, sin darse cuenta o quizás teniendo conocimiento, transgredió como ese límite que la salvaguardaba y llegó, y entonces al tener tanta cercanía con el árbol, entonces comenzó a codiciarlo, comenzó a verlo de una manera diferente y ni modo, ahí aprovechó la serpiente. Pero entonces, así me, hermano, por no guardar esos límites, por no mantenerse, podríamos decirlo, dentro del parámetro de la libertad, dentro de ese triángulo de la libertad, entonces decíamos, hermano, que esto sucedió porque definitivamente, mire, no hubo un arrepentimiento genuino, sino que solo hubo una fachada. Y una fachada, mire, por bonita que se vea, cuando vienen los vientos, cuando vienen las tormentas, no puede sostenerse. Entonces todo fue cuestión de tiempo. Vimos también, hermano, la importancia de que nosotros, hermano, nos mantengamos para poder permanecer y no involucionar, no retroceder. Nos mantengamos como Salomón, hermano, mientras que estuvo edificando, mire, estaba agradando a Dios. Todo fue cuestión de que dejó de edificar, hermano, y entonces comenzó a ver las chavas. Dijo: Miss Egipto está bonita. Y entonces comenzó a ver, al punto, hermano, de que termina con 1000 mujeres y ni un camino. Comenzó ofreciendo 1000 holocaustos a un solo Dios, y cuando él deja de edificar, termina ofreciendo un holocausto a 1000 dioses. Entonces, por esa razón, hermano, el apóstol Pedro dice: así como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual. Nosotros debemos estar siendo todo el tiempo edificados. Y entonces por eso la importancia del consejo de la palabra que nos va labrando, hermano, así como el martillo y el cincel. Pero entonces, mire, ahora quiero que entremos a la segunda parte de este pensamiento, hermano. Y una de las cosas que nosotros debemos estar conscientes, que tenemos que batallar en contra de una forma de esclavitud, hermano, que se nos ha sido heredada. Mire, qué bonita herencia, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro, que recordemos que fuimos hechos libres de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Pero entonces, mire, nosotros debemos estar conscientes que hay una batalla. Hay una batalla para que nosotros volvamos nuevamente a esa esclavitud. Y mire, quiero que leamos, no sé si tienen un micrófono ahí. Quiero que leamos el libro de Éxodo, capítulo 13, verso 3. Y Moisés dijo al pueblo: acordaos de este día en que salisteis de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comeréis en él nada leudado. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Pero al que le odia le da el pago de su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que le odia. En su misma cara le dará el pago. Ok, entonces aquí le puse
dos porciones, hermano, de las Escrituras, donde la Biblia nos deja ver, hermano, mire, número uno, Dios dice: acordaos de ese día que saliste de la casa de esclavitud. Y en el capítulo 7 del libro de Deuteronomio dice: fueron redimidos de la casa de servidumbre. Entonces esa es una esclavitud heredada, y le decía yo que el apóstol Pedro nos deja ver que hemos recibido una vana manera de vivir, la cual fue heredada de nuestros padres. Entonces recuerda usted que cuando el rey David, hermano, siendo un hombre de alguna manera ejemplar, hermano, un punto de referencia para todo creyente, un ícono digno de imitar, hermano, llega un momento cuando David, hermano, tiene un tropiezo escandaloso, grave, hermano, cuando él definitivamente, siendo un hombre, mire, David no tenía una fachada. David era alguien que verdaderamente amaba al Señor. David era alguien que se deleitaba en obedecer sus mandamientos. David era un hombre temeroso de Dios, era un hombre, hermano, prácticamente intachable, hasta el momento cuando David, hermano, comete esa grave transgresión, esa iniquidad, hermano, tan terrible. Y entonces cuando David, hermano, comete ese grave pecado, entonces a él es confrontado a través de una atmósfera profética. Recuerde que viene el profeta Natán y comienza a relatarle, pero dentro de ese relato, hermano, podríamos decir, mire, que estaba operando como una palabra de ciencia. Le estaba diciendo no solo las cosas que habían sucedido, sino que dentro de ese relato comienza a hablarle a David aún de detalles que él mismo desconocía, porque el profeta Natán le dice: había un hombre que, usted sabe la historia, tenía una oveja, vivía con él, se acostaba en su seno, era como su hija. Y entonces había un hombre rico que tenía muchas ovejas. Pero aquí viene la palabra, donde viene la revelación. El mensaje encriptado le dice: pero un día llegó un viajero, y entonces este hombre rico tomó la oveja del hombre pobre que vivía con su oveja, se la quitó. Entonces, hermano, lo que Natán le estaba diciendo a David, y él definitivamente, hermano, únicamente hasta el momento que él es introducido en esa atmósfera profética, a David le están diciendo: hay un espíritu generacional que ha venido afectando a tu casa, a tu familia, David, y entonces tú no te habías percatado hasta el momento cuando ya, ni modo, la destrucción ya había sido inminente, ya estalló la bomba. Y entonces David, en el capítulo 51 del libro de los Salmos, él recuerde que lo introducen en esa atmósfera profética, y entonces David dice: porque yo fui concebido en pecado y en iniquidad fui dado a luz. Entonces David relata todo el proceso, hermano. ¿Por qué razón? Había un espíritu cíclico, había un espíritu generacional que desafortunadamente David nunca se percató, hermano, hasta el momento cuando él recibe esa revelación, hermano. David se da cuenta, porque se recuerda que a David lo tenían, hermano, tenía 8, él era el número 8, ¿verdad? Pero sus hermanos lo veían de menos. Su papá lo veía de menos. ¿Por qué? Porque de alguna manera David había sido concebido, hermano, podríamos decir que era hijo de Isaí, pero todo parecería ser, hermano, como que fue el producto de una relación extramarital, de una relación fuera del orden de Dios. Y entonces en el Salmo 51, si alguien me busca el versículo donde David dice: en pecado fui concebido. Entonces mire, recuerde que el pecado tiene 3 fases de involución. Está harmasia, que es errar en el blanco o el pecado, pero entonces si continuamos descendiendo, eso se convierte en rebelión. Y finalmente la tercera grada en esa involución se convierte en iniquidad. Entonces David dice: en iniquidad, en pecado fui concebido. Entonces mire, todo parecería
mostrarnos como que el proceso del embarazo se dio en rebelión y finalmente en iniquidad fue dado a luz, fue descendiendo. Entonces David recibe esa revelación, hermano, y ni modo, David tiene que batallar en contra de esa esclavitud, hermano, que desafortunadamente, recuerde que cuando nosotros vemos los ancestros de David, hermano, recuerde que en los ancestros de David venía en una línea muy cercana, venía Rahab. ¿Cuál era la función de Rahab? ¿Cuál era el oficio? Aunque la Biblia, mire, ya no nos dice que se siguió dedicando a el oficio más antiguo del mundo, dicen, ¿verdad? La Biblia nos deja ver que de alguna manera Rahab fue cambiada, pero también vemos, hermano, en una línea más cercana que Ruth. Recuerde que Moab, los moabitas y los amonitas fueron el producto, hermano. Allá había una situación espiritual, una herencia terrible, hermano, que tenía que ser erradicada, porque los moabitas y los amonitas habían sido el producto de una relación incestuosa entre Lot y sus hijas. Producto de esa relación nacieron los amonitas y los moabitas, y por eso los moabitas, hermano, estaban excluidos de poder entrar en la asamblea hasta la 10ª generación. Pero entonces, mire, lo que yo quiero decirle, hermano, es que de alguna forma como que había algo que ellos no se percataron. David mismo nunca se percató de ello, pero es necesario, hermano, que nosotros le pidamos al Espíritu Santo, porque de alguna manera, mire, siempre hay como una inclinación, siempre hay una predisposición. Y entonces cuando nosotros comenzamos a ver como ese común denominador, digamos, hermano, cuando uno analiza en su árbol genealógico, y entonces vemos, mire, si usted analiza su árbol genealógico y decimos, en mis bisabuelos se divorciaron, mis abuelos se divorciaron, mis papás se divorciaron. Entonces, mire, esto debería de prendernos las alarmas. Y que nosotros estemos entendidos, hermano, que es cierto, ya fuimos redimidos, ya fuimos comprados a precio de sangre, pero tenemos que batallar en contra de una esclavitud que es heredada. Y que de alguna manera, mire, así como David lo identifica, son espíritus viajeros, son espíritus cíclicos, hermano, que en determinados momentos se van a manifestar. Y por eso, mire, nosotros no podemos nunca bajar la guardia. ¿Cuándo lo afectó a David ese espíritu cíclico? Ok, pero ¿cómo bajó la guardia? Quiero que conversemos. ¿Cómo? En el tiempo, dice, en la primavera, cuando los reyes salían a la batalla, David dijo, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir allá a la oración? Cuando los reyes tienen que salir a la guerra, David dijo, no, hombre, ¿para qué me voy a levantar a las 3 de la mañana si ahorita todo está tranquilo? Mejor me la llevo así, suavecito, ¿verdad? No es así. ¿Por qué? Porque en el momento cuando nosotros bajamos la guardia, el enemigo, mire, ¿qué es lo que sucedió, hermano? Es que esto es impresionante. En el tiempo de la primavera, cuando los reyes salen a la guerra, David bajó la guardia. David, de alguna manera, hermano, como que dijo, no, hombre, ¿para qué? Mire, estoy parafraseando, hermano, ¿para qué tanta religiosidad? ¿Sí? ¿Para qué tanto ir a la iglesia? ¿Para qué? No, si aquí ya estamos tranquilos. No es así, hermano, porque mire, se recuerda que la Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo, hermano, vence después de esos 40 días ahí en el desierto, dice la Biblia, y entonces Satanás se alejó para siempre. ¿Cómo dice la Biblia? Lo dejó por un tiempo. Lo dejó por un
tiempo. Y lógico, hermano, Satanás no lo iba a andar fastidiando cuando él estaba ungido, cuando él estaba con un ministerio poderoso. ¿Se recuerda cuando volvió a aparecer el enemigo? Que el Señor lo reprenda. ¿Cómo? Sí, pero pues, ese fue el momento cuando él lo vence. Y la Biblia dice que después de vencerlo, el enemigo, Satanás, lo dejó por un tiempo. Pero entonces viene el Señor y está desarrollando su ministerio. Y entonces, ¿cuándo vuelve a aparecer nuevamente? Se recuerda cuando, mire, efectivamente, cuando el Señor espiritualmente, el Señor estaba poderoso, porque Él era el ungido. Pero anímicamente, recordémonos que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Y entonces cuando llega, podríamos decir, como la culminación de su ministerio aquí en la tierra. Y entonces cuando el Señor, hermano, miren, ni modo, les da la noticia y les dice, se ha llegado la hora, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Y entonces, mire, aunque la Biblia no nos da detalles, yo me imagino que emocionalmente, hermano, en ese momento el Señor no estaba al tope, porque Él era humano. La Biblia dice que cuando Él va al huerto de Getsemaní, hermano, Él comenzó a sudar, hermano. Él estaba afligido, humanamente hablando, no como Dios. Pero entonces ahí en ese momento vuelve a aparecer Satanás y le dice, que no te acontezca. Mire, es que el enemigo es sutil, es astuto, sabe cuándo va a aparecer. Y efectivamente el Señor lo identifica y dice, no, este no es Pedro. Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, pues no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces lo dejó por un tiempo. Y entonces definitivamente, hermano, nosotros debemos saber que esos espíritus, hermano, están pululando, están viéndolo a uno, hermano, en el momento que uno baje la guardia, en el momento que uno se acomode. Recuerde que a la ciudad de Silo, ¿por qué razón 300 años tuvieron el arca del pacto? Y mire, es algo que nos debe prestar atención, hermano. El número 300 significa agradar a Dios. Entonces, como que ellos, hermano, llegó un momento cuando dejaron de esforzarse por agradar a Dios, y entonces dijeron, no sé, si ya tenemos el arca. Y mire, nunca debemos dar nada como una garantía, nada como un hecho. Por eso la Biblia dice, he aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Hay que retenerlo, hermano, hay que velar, hay que cuidar. Entonces, hermano, nosotros debemos o somos llamados a estar batallando en contra de esa esclavitud, hermano, que es heredada. Y mire, esas son potestades terribles, hermano. Son potestades fuertes que pretenden arrastrarnos nuevamente a que volvamos a la esclavitud. Pero entonces, mire, ahora quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Ok, entonces mire, por eso la importancia, hermano, decíamos, cuando estuvimos abordando el tema de la casa sin juez, no se trata solo de experimentar la libertad. Por eso mire, hay personas que llegan a las congregaciones, hermano, y muchas veces al ser hechos libres, hermano, pero mire, tiene que haber una responsabilidad de 2 vías, es decir, no solo la persona que está buscando ser libre de una atadura, de una opresión, hermano, espiritual, sino aquella persona que lo va a ayudar, hermano, que va a ser el canal por medio del cual Dios va a traer esa liberación a su vida. Es necesario que les enseñemos la responsabilidad, hermano, de que no se trata únicamente, aquí vengo, sáquenme
no sé si 1, 10 o la legión que cargo dentro, porque ya no aguanto, sí, pero es necesario enseñarles, hermano, que así de importante como buscar la liberación, debemos buscar también el poder ser instruidos para mantenernos en esa condición de libres, porque si no, hermano, entonces mire, el estado postrero viene a ser peor que el estado primero. Y por eso debería haber le decía yo, una responsabilidad de ambas vías. Esto es como cuando, mire, cuando van a traer muchachitos, y mire, dicho sea de paso, no voy a presentar niños que no sean de esta congregación, hermano. No me pregunte, por favor, mire, tengo mi tío, tengo mi amigo. No, hermano, porque es que esto no es un protocolo. No es un protocolo, pastor, mire, si no, entonces mejor llevémoslo a la iglesia grandota. Si es lo que queremos, hermano, solo un protocolo, entonces llevémoslo a la iglesia grandota, y que entonces ahí que le echen agua, hermano, y lo que se hace, y usted se desaparece de la iglesia para siempre. No puede ser posible que pretendamos utilizar, hermano, estos medios únicamente como un acto protocolario. No se trata solo, mira, Señor, aquí te presento el niño y nos volvemos a ver en 20 años. No es así. No es así. Aquí está el niño, Señor, pero mira, yo me comprometo a estar velando por él. Por eso, mire, cuando una persona viene a pedir cobertura, hermano, es una responsabilidad de ambas vías. Es una responsabilidad no solo para el que pide, sino para mi persona, hermano. ¿Por qué? Porque cuando yo extiendo el manto apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral, yo estoy haciendo un compromiso delante de Dios de poder velar por el bienestar de esa alma. Pero si esa alma solo viene a pedir cobertura y se desaparece, hermano, ¿cómo puedo yo cuidar de esa alma? ¿Cómo puedo yo estar velando? ¿Cómo puedo estarla regando, alimentando, podando, hermano? Entonces, de la misma forma, no se trata solo de buscar liberación. Aquí vengo, oí que aquí se mueve la unción de liberación, oí que el Señor aquí hace cosas hermosas, sí, pero no se trata solo de ven y que te echen fuera al demonio, sino que es importante aprender, pasar por un proceso de discipulado para que podamos mantenernos libres. Porque si la persona, hermano, no lo entiende con esa revelación, si no viene ese entendimiento, entonces mire lo que la Biblia dice. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Pero, mire lo que dice. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Mire, ¿por qué razón volvió ese espíritu, hermano? No es porque Dios sea malo, sino porque simplemente alguien vino y dijo, quiero que me hagan libre. Y sí, hermano, si estamos en una atmósfera donde el Espíritu Santo trae una unción que está libertando, hermano, definitivamente Dios nos va a habilitar o va a habilitar los vasos y esa persona va a ser libre. Pero ahora lo importante es que esa persona se deje enseñar para que se mantenga dentro de esa libertad. Porque mire, es que por eso le digo, es un peligro, hermano, y es una responsabilidad de nosotros los ministros, que le enseñemos esto a la gente, que viene un momento cuando esos espíritus que salieron dicen, ya no quiero estar en los lugares desiertos. Mire, no lo digo yo, y si se enoja, enójese con la Biblia entonces. Pero yo no quiero, hermano, que el día de mañana alguien se presente y le digan, así como le dijeron a Mefiboset, ¿por qué no te fuiste conmigo? Es que mi siervo me engañó. Él me dijo, vas bien. No, y por esa razón Mefiboset no se arregló la barba, no se asió los pies, no se cambió las vestiduras. Entonces mire, ese espíritu, hermano, el mundo espiritual, no podemos tocarlo a la ligera. No podemos, hermano, no podemos caer en esa irresponsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque el Señor a los ministros nos va a pedir cuentas. Entonces mire, viene ese espíritu inmundo y entonces ¿sabe qué hace?
lo encuentra nuevamente, pero esa casa está por un momento, porque se recuerda que la semana pasada hablamos y dijimos, es cuestión de tiempo. Alguien está haciendo lo bueno y dice, ay pastor, mire, estoy honrando a Dios, estoy buscando y no sucede nada. Tranquilo, chavo, es cuestión de tiempo. De la misma manera, alguien está haciendo lo indebido y dice, ay, no pasó nada. Se fue Noemí, se fue Elimelech, se fue Malón y Kelión y dijeron, mira, aquí estamos en Moab, tranquilo. Es más, hasta buen chance ya conseguimos. Se cree, hermano, que Malón y Kelión estaban gobernando ahí en una región, en algunos escritos, en unos comentarios bíblicos, y entonces se cree que estaban bien acomodados, pero ¿qué sucedió? Solo fue cuestión de tiempo. Entonces dice el verso 45, va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados. ¿Qué dice ahí? Que él. Y entrando moran ahí, y el estado final de aquel hombre resulta que, por eso, hermano, yo tengo esa responsabilidad. Tengo esa responsabilidad. Pastor, mire, deme cobertura. Mire, hace un tiempo, hermano, cuando uno está comenzando, uno comete graves errores. Y mire, uno va aprendiendo, uno no nace aprendido, hermano. Uno va aprendiendo con la experiencia, con los errores, con la instrucción que viene de nuestro apóstol, hermano. Viene uno y el ministro va creciendo. Pero entonces, mire, llega un momento cuando uno tiene que ir desarrollando. Y por ejemplo, hace un tiempo llegaron los hermanos Marroquín y nos dijeron, pastor, mire, aquí queremos estar y queremos, no sé si le pueden arrimar un micrófono, porque quiero que entendamos esto, hermano. Y entonces, mire, me dijo el hermano, mire pastor, quisiéramos nosotros pedir cobertura. Y entonces, mire, hermano Max, ¿qué le respondí yo? Que el Señor le bendiga, pastor. Que pidiéramos la dirección primeramente de Dios, la confirmación, para ver si esta era nuestra casa. Mire, pero ahí tenga el mic. Pero entendiendo, hermano, la importancia de la cobertura, entendiendo que no es simplemente un protocolo nuevamente, sino que es algo sumamente trascendental, hermano. Cuando ustedes llegaron y entonces buscaron meterse bajo esa cobertura, y cuando yo le respondí de esa manera, ¿cómo se sintió usted en lo natural? En lo natural sentí como que no quería que nosotros viniéramos. Ok, por eso le digo, en lo natural parece tosco, parece árido, pero mire, ahora ¿se siente querido o no se siente querida? Aleluya, amén. Sí, pero entonces ¿sabe por qué razón yo lo hago de esa manera? Porque no quiero que tomemos el mundo espiritual con ligereza y decirle, sí, hermano, mire, venga, le extiendo cobertura, y si no es el lugar que Dios tiene para él y de repente se desaparece, hermano, ¿usted cree que en el mundo espiritual no hay secuelas? ¿Usted cree que si alguien trae un muchachito, aquí lo traigo, pastor, y se desaparece? ¿Usted cree, hermano? La Biblia dice, búscame ese verso, Richard, cuando hagas voto a Jehová. ¿Usted cree que presentar un muchachito solo es aquí lo presento? No, estamos haciendo un voto a Jehová. Cuando hagas voto a Jehová, no tardes en cumplir tus promesas. ¿Dónde está ese verso? Deuteronomio 23:21. Léelo, papaito, ¿cómo dice? Por eso es que quiero yo que entendamos la seriedad del mundo espiritual, hermano. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti. Ok, se recuerda, hermano, mire, ¿por qué quiero decirle esto? Se recuerda que Ana no podía tener hijo. Ana era estéril, pero ¿qué hizo Ana? Ana hizo un voto a Jehová. Le dijo, Señor, si tú me concedes, porque Ana era estéril. Y entonces mire, ¿qué hizo Dios? Dios le escuchó.
Pero cuando Dios le hizo el milagro, hermano, ¿qué hizo Ana? Ay, Señor, ya me lo dice. No. Mire, pregunto, hermano, ¿usted cree que Ana amaba a Samuel? ¿Usted cree que Ana no anhelaba a ese muchachito, hermano? Si el mismo nombre significa pedido a Jehová, ¿cuántas veces habrá derramado su alma? ¿Cuántas veces habrá pedido por ese regalo? Y de repente Dios viene, hermano, pero ella se recuerda y dice: yo hice un pacto, no con Elí, hice un pacto con Jehová. Mire, y en el tiempo señalado, cuando el niño fue destetado, mire, hermano, en nuestra cultura se hace quizás al año, a los 2 años. En la cultura hebrea se tarda un poco más, pero aún así, hermano, digamos que lo llevó de 3 años al muchachito, de 4 años. Ahí lo fue a dejar con su tuniquita. ¿Cómo se habrá sentido el corazón de Ana? Ay, yo creo que triste, se queda corto, porque ni modo, era la luz de sus ojos. Pero ¿sabe qué dijo? Yo hice un pacto con Jehová. Yo hice un pacto con Jehová, Señor, por más que me duela. Y mire, por eso le digo, yo como pastor, por más que me duela, no lo voy a hacer. Porque me duele, hermano, porque si alguien viene, pastor, mire, mi sobrino, mi X, me va a doler como humano, pero yo no quiero una situación delante de Dios en el cual al cabo de un tiempo traerá consecuencias. Dice la Biblia, hermano, que ahí estaba Moisés, y Moisés no había circuncidado a su hijo. Y entonces, hermano, dice la Biblia que el Señor se le apareció a Moisés. Búsquenme ese verso, mijo. Se le apareció a Moisés y lo quería matar. Y entonces, ¿sabe qué tuvo que hacer? Séfora dice que tomó un pedernal y ahí mismo tuvo que circuncidar a su primogénito. Se lo arroja a los pies y le dice: me eres un esposo de sangre. Pero mire, en algunos comentarios bíblicos, hermano, dice que el Señor quería quitarle la vida a Moisés, pero en otros comentarios dice que Dios le iba a quitar la vida al primogénito de Moisés. ¿Cuál es? Allá el micrófono, hermano Tony, por favor, gracias. Léelo, papaito. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor les salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo: tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Ok, Deuteronomio 4:24. Por eso entonces le estoy poniendo una pensada mía, le estoy poniendo Biblia, hermano, para que entendamos la seriedad de hacer un voto al Señor. Por eso le decía que en algunos comentarios se cree que cuando Dios quería matar no era Moisés, sino que era el muchachito. Y la mujer se enojó, digo: Moisés, si el Señor te había instruido que a los 8 días todo varón debía ser circuncidado. Por eso vuelvo a la carga: cuando hagas voto a Jehová, no tardes en cumplir tus promesas. No debemos tardar, hermano. Entonces, aquí veamos la importancia. Vuelvo a la carga, hermano. Me quedan 13 minutos, pero no me importa. No vine a terminar un mensaje, sino a trasladarle una palabra de parte de Dios. Esta situación se dio porque esta casa o este creyente que había sido puesto en libertad estaba, ¿qué dice ahí? Ok, podríamos verlo, hermano, desde 2 ángulos. Digamos que esa casa había quedado vacía. Pero también cuando yo veo aquí, hermano, yo observo como que esta alma estaba desocupada. Se recuerda cuando el Señor habla acerca de la parábola de los jornaleros, hermano. Dice que viene el dueño de esta hacienda y entonces encuentra a unos que estaban como desocupados y les dice: y ustedes, pues es que nadie nos ha contratado, vayan en la hora tercera, desde el inicio, vayan a mi hacienda. Después vuelve y encuentra a otros desocupados. ¿Y ustedes qué hacen? Es que nadie vayan a trabajar.
Aún los que estaban en la hora 11, en la última hora, los encontró desocupados. Es que mire, en el reino de los cielos, hermano, nosotros, uno de los graves peligros, hermano, es que estemos desocupados. Mire, cuando nuestra cabecita, hermano, si nuestra cabecita está desocupada, ¿qué es lo que sucede? Ay, pastor, no, cuando mi cabecita está desocupada, entro en una sintonía, vienen los ángeles, vienen a ministrarme y hablo con el Espíritu. Mentira, hermano. Aún la sabiduría popular dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y Sodoma, hermano, dice la Biblia que por 2 pecados el Señor no perdonó su transgresión. Dice, porque tuvieron abundancia de pan y no compartieron con el hambriento, y por el exceso de ociosidad. Ni modo, hermano, estaban de ociosos. Y mire, una mente ociosa es el terreno perfecto para que vuelen las aves de rapiña. Por eso la orden de Dios es: aquel que persevera en ti, dice, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué significa eso? Que no dejamos, por eso, mire, reprendo eso de, ay, hay que meditar y ponga la mente en blanco y diga, no, y va a sentir paz. Mentira, lo que va a sentir es que se le mete un demonio. Nunca vaya a andar usted, ay, para que se relaje, a ver, le vamos a poner una musiquita así, unas flautas, unos pajaritos. Ahora respire profundo, ahora ponga su mente en blanco. Reprendo, porque la Biblia dice en el libro de Josué: nunca te apartes de este libro de la ley, sino que antes bien meditarás. Mire, según el parámetro bíblico, hermano, no podemos dejar de estar ocupados en nuestra mente, en nuestros pensamientos alineados a Él, ni siquiera cuando dormimos. Nunca te apartarás de Él, ni de día ni de noche. Ay, pastor, ¿por qué será que yo solo con el chupacabra sueño? ¿Y en qué andas pensando en el día, papito? Ay, no, viera que ahora en internet oigo, ya no tengo que desvelarme, ahora entro y oigo los programas La Mano Peluda, ay, cuando ando manejando la calle por donde vives. ¿Y por qué será, pastor, que sueño que el Chucky me sigue así con la novia y con el muchachito? Ay, hermano, entonces esta alma estaba desocupada. Mire, primera carta a Timoteo, leamos el capítulo 4 y verso 13 y verso 14, por favor. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ok, entonces aquí es la orden. Mire, esta es la instrucción que Pablo le da a Timoteo, pero apliquémoslo, hermano. El Señor, mire, hoy el Señor, el Espíritu Santo, habló a través de las 3 profecías. ¿Y sabe cuál fue el común denominador? ¿Qué has hecho con mi palabra? ¿Qué has hecho con mi palabra? ¿Qué has hecho con lo que te he dado? Y en los 3, hermanos, reforzaba y decía: vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Entonces, apliquémoslo ahora, no el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, sino el Señor hablando a su iglesia. Entre tanto que llego, ocúpate, porque esa alma que fue hecha libre, pero entonces cuando viene el espíritu inmundo, dice, está desocupada, y dice lo tremendo, es que viene y dice la Biblia que ya no solo es un neuma, un espíritu inmundo, sino que dice que trae 7 espíritus depravados. Hermano, por eso ese es un grave peligro, hermano. Pero entonces mire, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que llego, ocúpate. Ocúpate.
Y hoy el Espíritu Santo hablaba, a mí me impresionaba, hermano, a través de las profecías. Decía, ocúpate en la lectura. Decía, ¿hace cuánto tiempo que ya no lees mi palabra? ¿Hace cuánto tiempo que ya no te deleitas en buscarme? Entre tanto que llego, ocúpate. Se recuerda, acabamos de hablar de David. ¿Por qué razón? David sucumbió ante ese espíritu generacional. ¿Por qué? Porque cuando debió estar ocupado, dijo, no, me voy a tomar mi año sabático. Salomón dejó de edificar y entonces vinieron esas visitas peligrosas, hermano. Entonces el consejo o la exhortación, el consejo apostólico es, entre tanto que el Señor viene, ocúpate en la lectura de las Escrituras, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Mire, esto podríamos aplicarlo, digamos que el Señor, Pablo le está hablando a un pastor, el apóstol a un pastor. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras. ¿Para qué? Para que puedas al pueblo exhortarlo y enseñarle. Mire, el otro día me preguntaba Fernandito, porque me gustó su pregunta, me dijo, pastor, usted dijo que nos preparemos un tema, pero ahora ¿cómo se hace? Y mire, no hay un paso número 1, paso número 2, paso número, el esquema para poder hacer un mensaje, sino ¿sabe qué es lo primero? Para poder trasladar un mensaje, hermano, tenemos que deleitarnos en la palabra. Porque la Biblia dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. De la abundancia del corazón. Entonces lo que tenemos que hacer, hermano, es llenarnos de palabra. Llenarnos de palabra. Pastor, mire, y yo a veces no tengo tiempo de leerla. No tengas pena, papito. Ahora la Biblia la puedes encontrar en audio, ¿verdad? La puedes no necesitas ni gastar. Ahí entras en YouTube y pones la Biblia narrada y te la van a narrar hasta con voz así de locutor, ¿verdad? Creo que hay hasta una versión que hicieron los actores mexicanos, ¿verdad? César Évora, y cuando el mar, y eso, hermano, y le ponen efectos especiales, no importa, como tú la quieras. Y si no, mire, tenemos, hermano, a través del alcance de nuestro teléfono inteligente, tenemos, hermano, mire, ayer me estaban dando más o menos el dato. ¿Cuántos mensajes me decías tú, amor? O no sé quién me decía, aproximadamente 1400, o creo que Cris, no sé si fue que me dijo, 1000 y algo. ¿Cuántos? 1400. Y mire, el hermano Tony me dice, y viene el otro más osado y le dice, hermano Tony, ¿y cuántos ha oído de esos 1400? Mire, aquí está como puro, cuando la policía lo arresta, ¿verdad? Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Pero mire, ¿sabe qué? Parecería cómico si no fuese trágico, hermano. Yo no me conteste, pero mire, de toda la abundancia, hermano, que hemos estado siendo bendecidos, hermano, ¿cuántos mensajes usted ha estado escuchando? No me conteste. Pero ¿sabe cómo me doy yo cuenta, hermano? Yo me doy cuenta porque de alguna manera hay una retroalimentación. Es que mire, ¿sabe cuál es lo peligroso, hermano? Que a veces, mire, si los ministros no oímos el consejo apostólico. ¿Sabe cómo me doy cuenta? Porque el apóstol, así como yo le explico a usted y le hago énfasis en algunas cosas, él no solo en un mensaje, en diversos mensajes, hace énfasis en diversos puntos, hermano. De repente, por ejemplo, dice él, la palabra aperturar no existe, pero no lo dijo una vez. Lo dice en diversos mensajes. Y de repente veo un post de una iglesia que alguien pone, y no estoy hablando mal, sino estoy poniendo el ejemplo, que si los de arriba no lo hacemos, quizás los de abajo menos. Y ponemos ahí, vamos a aperturar un nuevo servicio. Entonces, ¿sabe qué es lo que yo veo aquí? No están oyendo al apóstol. Él dice, la palabra sanitizar no existe.
vamos a higienizar, y entonces veo otro post de otro lado, por motivo de que no vamos a ingresar inmediatamente, sino que antes vamos a sanitizar las instalaciones. ¿Sabe qué digo yo? No están oyendo al apóstol. Entonces, mire, ahora déjenme hacerlo local. A veces yo les estoy predicando y predicando y le digo, hermano, ¿cuál es, qué hizo Ezequías? ¿Qué pidió Ezequías? Sí, pero a veces digo, si no me contestan, es que entonces no están escuchando al pastor. Y nosotros debemos, entre tanto que él llega, entre tanto que él regresa, hay que estarnos ocupando. Mire, ¿sabe que a veces, hermano, yo voy a la casa y ¿sabe qué me pongo a hacer? Vuelvo a oír el mensaje. Yo al chilero, gloria a Dios, predica, pastor. Mire, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Entonces, mire, si hay cosas que no logramos procesar, porque ni modo, hermano, a veces viene uno del chance todo el día, hermano, 8 o 10 horas ahí bajo el sol, hermano, y ni modo, cuando llega uno de esa silla cómoda, ¿verdad? Aire acondicionado, ya danzó, ya se cansó, hermano, ya se le bajó toda esa adrenalina, ¿verdad? Y cuando se sienta y el pastor empieza a hablar, lo único que agarró es cuando dijo, hermanos, buenas noches. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que volverlos a oír, hay que ocuparnos en esto. Dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación. Mire, para que podamos llegar, no podemos llegar aquí. Mire, ya el tiempo se me acaba, 20 y tantos, ¿verdad? Segundos. Es como aquel que fue al doctor y le dijo, mire, usted está muy mal. Ay, doctor, ¿y cómo me mira? Pues a usted le quedan 10 años, no, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Así ya se me acabó el tiempo, hermano. Pero mire, no podemos llegar a la enseñanza si no estamos apasionados con su palabra. Si no nos apasiona. Y mire, es que la palabra de Dios es tan linda. Y por eso le digo, hermano, mire, invirtamos. A veces, mire, yo oigo a los jovencitos y vienen y me dicen, pastor, míreme estos zapatitos, están bonitos, hijito, y te han de haber costado unos 100 pesos. No, pastor, baratos, en 595 me los dieron. Pero mire, y a veces, hermano, yo le digo, compre una iPad, hermano. El otro día le dije, no, ni me vayas a... Pastor, mire, en un Yarceo me encontré una computadora destartalada. ¿Será que, mire, no vaya a ser que se la termine de destartalar aquel, verdad? Sino, ¿sabe por qué, hermano? Porque donde está nuestro corazón. Mira, hijita, ¿cómo verías tú? Digamos, entendiendo que en base a las posibilidades, ¿verdad? Si la persona lo más que tuvo es decir, aquí te traigo estas flores porque no encontré palabras, ahí se la robó de algún jardín, gloria a Dios. Pero si tiene la posibilidad de darte un buen regalo y que te aparezca con algo que se encontró ahí en un Yarcel y te diga, ay, mira, mi amor, que aquí te quiero demostrar mi gran amor que siento por ti. Un moño así todo, hasta que se mira como que le cayó sudor con pintura de permanente, hermano, así. Ay, mira, mi amor, porque quiero que te veas bien linda cuando das tus vueltas ahí. ¿Cómo mirarías ese gran amor? Entonces, hermano, mire, si nosotros estamos bajo una sombra, hermano, donde tenemos abundancia, hermano, pero mire, invirtamos, Señor, me voy a comprar una muy buena, no la sé usar, pastor, pero mire, Dios le va a dar la sabiduría. Mire, o usted cree que yo empecé poniendo los mensajes en PowerPoint. Mire, los que están conmigo desde antes que el Señor me llamara al ministerio, ¿cómo le ponía yo los mensajes? Un proyector todo destartalado, hermano. Porque ni modo, mire, empieza donde estés. Pero Job 8 verso 7 dice, aunque tu principio haya sido pequeño, no va a ser tu condición final.
Un proyector que medio alumbraba, hermano, y entonces no sabía yo usar todas las herramientas, hermano, pero ni modo. Yo veía a mi apóstol que ponía sus slides y es que lindo eso, pero mire, yo no podía, les ponía ahí con Word, ¿verdad? Y ahí les iba subiendo y las letritas ni las miraban, pero mire, nadie nacemos sabiendo, pero si nunca comienzas, hermano, si nunca damos el primer paso, pastor, y esa iPad, ¿dónde se prende? Es más, las nuevas ya ni a botón llegan. No tengas pena, solo apáchale los ojitos y ya mire qué lindo, y entonces, y ahí vas a ver, mire, pastor, y mire, quiero decirle, ya terminé el tema y esto solo es un bonus, ¿verdad? Que no hay ningún programa que haga los mensajes. Porque hace tiempo, un día un hermano, no aquí, sino en otro lugar, me dijo, mire hermano, qué lindo ese es su programa. ¿Cuál, hermano? Pues ese que le hace los mensajes y qué lindo le sale. No, si no existe un programa que los haga. Lo que usamos son herramientas para poder proyectar lo que estuvimos preparando con la ayuda del Espíritu Santo y como dice el predicador, agregando una cosa a la otra con el propósito de hallar la verdad. El predicador descubrió, agregando, entonces el Espíritu Santo viene y nos ayuda, hermano, pero entonces necesitamos comenzar. Y vuelvo a lo que le decía yo el otro día. A mí me impacta, hermano, allá en Guate. Yo los veo en el retiro, los veo aquí, todos los de enfrente, hermano, con sus grandes computadoras. Y mire, no vaya usted a creer que tienen una de la primera generación, más nuevas que las que acaban de salir. Mire, sabe que un día, vino el apóstol Haroldo. Vino a predicar a la iglesia y entonces ya iba a subirse y estábamos nosotros tratando de conectarle y todo. Y entonces al final me dice, vos con cables andas batallando. ¿Cómo así, apóstol? Si allá en Guatemala no usamos cables, todo lo hacemos virtual, inalámbrico. Ay, sí, pero es que el apóstol Haroldo viene de Corea del Sur, donde no viene de allá de San Antonio, no San Antonio, Texas, San Antonio, Suchitepeques. Y me dijo, vos con cables, allá ya no usamos cables, allá todo lo hacemos inalámbrico. Y dije, Padre Santo, tiene razón. Entonces, miren, nosotros esforcémonos ¿para qué? Para que podamos estar ocupados. Ahorita, mire, solo ahorita el apóstol acaba de dar 18 temas. Si alguien quiere buscar temas, acaba de dar 18 temas. ¡Pum! Los caminos. Todos los caminos que hay que erradicar. Hermano, estuvo hablando de quitar las piedras. Y hermano, por eso, mire, no tenemos excusa para decir estamos desocupados. Ay, pastor, viera que no sé por qué siento que a veces me pongo a pensar que nadie me quiere. Papito, ¿y por qué andas pensando eso? ¿No será que estás demasiado desocupado? ¿Será, pastor? No es que será, es que así es. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación. Y por ende, mire, ¿sabe qué es lo que va a suceder? El don espiritual que hemos recibido va a estar avivado. En la versión oro dice, no malogres la gracia que tienes por la consagración, la cual se te dio a pesar de tus pocos años. Por eso no hay excusa, pastor, y yo me acabo de convertir. No malogres la gracia por tus pocos años. Amén, oremos. Dios es bueno. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, oremos, papito. Vengo delante de tu presencia, Señor, dándote muchas gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo, nos hablas fuera de tiempo, Señor. Muchas gracias, Señor, y te rogamos que venga la revelación a nuestras vidas, papito. Que venga la revelación, Señor, para saber en contra de qué entidades espirituales
generacionales tenemos que enfrentarnos, Señor. Y hasta que tú vengas, Señor, te rogamos que así como tu siervo Caleb declaró, a pesar de su avanzada edad, Señor, él no estaba buscando descanso, sino que él pidió poder ser autorizado para tomar posesión de Hebrón, para seguir combatiendo, para seguir adelante, Señor. Entre tanto que tú vengas, Señor, ayúdanos, papito lindo, ayúdanos. Por favor, te lo rogamos, que no estemos desocupados, Señor. Tú vienes por una iglesia que está ocupada, por una iglesia que está trabajando, Señor. Y en el Proverbio capítulo 31 nos deja ver esa mujer, a esa mujer virtuosa que es prototipo de la iglesia, que se levanta antes que las siervas, que prepara sus alimentos, que esfuerza sus manos, que hace negocios, Señor, que compra tela, Señor, y hace vestidos, Señor, que viste a sus hijos con ropas dobles, Señor, y por lo tanto no tendrá temor al porvenir, Señor. Ayúdanos a hacer una iglesia que esté ocupada, Señor. Ayúdanos, papito lindo, que venga. Entre tanto, Señor, que tú regresas, enséñanos cada día a amar tu palabra, Señor. Enséñanos a amarla. Que sean abiertos, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, como decía tu siervo Pablo, a fin de que podamos comprender la herencia de los santos, las riquezas de tu gloria y la incomparable grandeza de tu poder, Señor. Que sean abiertos nuestros ojos, Señor. Padre, yo te ruego que cuando tus hijos, Señor, lean las escrituras, Señor, que cuando oigan los mensajes, Señor, que se les abra su entendimiento, Señor, y que puedan comprender, Señor, y que al recibir ese grano, Señor, que venga, Señor, así como ha venido sobre nuestra cabeza ministerial, porque tu palabra dice que lo que cae sobre la cabeza, cae sobre las barbas, cae sobre las vestiduras, Señor. No cae sobre la carne, Señor, sino cae sobre las vestiduras, cae sobre lo espiritual, Señor. Que así mismo venga sobre nosotros, papito lindo, que venga. Que venga sobre tus hijos, sobre los hijos de esta casa, Señor. Que de esta casa levante, Señor, hombres y mujeres llenos de tu espíritu, Señor. Así como levantaste a un Esteban, Señor, siendo un servidor, papito lindo, comenzó a hablar con denuedo tu palabra, con respaldo, Señor, con revelación, Señor, de tal manera que ni aún los estudiosos, los doctores, los fariseos podían contrarrestar a esa sabiduría, Señor. Que se levanten hombres y mujeres a la manera de Felipe, Señor. Que venga, Señor. Pero que también levantes de esta casa, Señor, a esos ministerios primarios, Señor. Que de esta casa, Señor, puedan salir, Señor, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, Señor. Ese ministerio quíntuple, Señor. Que así como la casa apostólica, Señor, es una casa fértil, Señor, es una casa donde tú estás levantando ministros, hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, niños aún, que son respaldados, que la gracia tuya está sobre ellos, Señor. Así te lo suplico también, papito lindo. Y en esta noche, Señor, bendigo a tu pueblo y vengo sellando estas palabras, estas promesas en la mente y en los corazones de tus hijos. Vengo cerrando la boca del saco
con esta preciosa semilla, con la copa de plata, con las monedas de oro dentro, suplicándote, hazlas fructificar al 100 por uno. Hoy te ruego, Señor, llévanos en paz, llévanos en bendición a nuestras casas, y que el ángel tuyo sea acampando alrededor nuestro y que nos defienda. Y desde ya atamos todo espíritu de venganza, todo contraataque, todo accidente, y lo enviamos a los abismos. Y te rogamos, Señor, que así como se hace en el cielo y en la tierra, se haga también en nuestras vidas tu perfecta voluntad. Padre, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo. Amén, amén y amén.